Tenemos la clase de historia de primero de bachillerato de la semana número 28 con el tema de Egipto y su legado. Con el objetivo de identificar conceptos básicos que permitan establecer conexiones dentro de un mismo proceso histórico a través de la utilización de herramientas, métodos y enfoques provenientes de distintas disciplinas. Dentro de Egipto y su legado, nos dice que hacia el quinto milenio antes de Cristo, pequeñas poblaciones se formaban en las orillas del río Nilo, en el noreste de África, para aprovechar el agua y la fertilidad del suelo. Poco al surgir fue creando una gran civilización, siguiendo un proceso similar al de Mesopotamia. El Nilo era un recurso económico básico, pues hacía posible la agricultura que junto con la ganadería era la base de la economía. Además, suministraban pesca y la planta del papiro que crecía en las orillas. El papiro lo utilizaban para construir las embarcaciones, elaborar cestos y confeccionar papel para escribir. El río también era el eje principal de comunicación. Los productos agrícolas se intercambiaban, como la madera, los metales, perfumes y otros productos de lujo de las ciudades orientales y de Somalia. En los ciclos de trabajo agrícolas dice que el río era la fuente de vida y que era una estrecha franja entre las tierras que los bordeaban. El resto era desierto. Cada año, con las fuertes lluvias de verano, el río Nilo subía de nivel e inundaba sus orillas. Dentro de lo que son los periodos históricos, tenemos que había el Imperio Antiguo, el Imperio Medio, el Imperio Nuevo y la decadencia, ¿no? El Imperio Antiguo dice que se unificaron los reinos del Alto Egipto, Bajo Egipto, bajo la figura del rey y del faraón, que era el jefe político y religioso. La monarquía se consideró divina y la cultura egipcia empezó a ser conocida por otros pueblos. Prosperaron la economía y la cultura y se inició la escritura jeroglífica en esta época. Los faraones como Keops, Kefren, Miserinos construyeron las pirámides de Gizeh. En el Imperio Medio, tras el periodo de inestabilidad y luchas internas, el país se reunificó de nuevo, se invadió otras tierras. El faraón Sesostris III alcanzó la máxima expansión territorial, se abrieron nuevas rutas comerciales hasta el Próximo Oriente. Se realizaron obras de mejoras de canales, de canalizaciones y drenajes. Se fortificaron las fronteras norte y sur. Finalmente, los Hyksos, un pueblo proveniente de Palestina, invadieron el país. En el Imperio Nuevo, durante este periodo, se alcanzó la máxima expansión territorial, llegando hasta Nubia, Libia y Oriente Medio. Se construyeron muchos templos y los faraones fueron enterrados en el Valle de los Reyes. El momento de mayor esplendor se dio con la reina Hatshepsut. Fue un periodo de paz y de gran desarrollo económico. En la decadencia empezó la decadencia del faraón con épocas de dominación extranjera, como los libios, asirios, persas, macedonios y romanos. Las conquistas macedonias de Alejandro Magno en 332 a.C. terminaron con la cultura egipcia clásica. En el año 30 a.C. pasó a ser una provincia romana. Dice que con el desarrollo agrícola y la especialización del trabajo, algunas pequeñas comunidades instaladas a orillas del río se convirtieron en grandes ciudades-estado. Acabaron unificados en dos grandes reinos, el Alto Egipto, que era la capital de Tebas, y el Bajo Egipto, con la capital de Memphis. A partir del tercer milenio antes de Cristo se inició el periodo del esplendor de la civilización egipcia, que duró varios siglos. Este periodo se dividió en tres etapas: el Imperio Antiguo, Medio y el Imperio Nuevo. Cada una de estas etapas daba la unificación del Alto y Bajo Egipto, finalizaba a lo largo de un periodo de estabilidad y crisis. En cuanto a la estructura de la pirámide social, estaba en el máximo cúspide de la pirámide el faraón, que era a su vez un rey dios viviente. Representaba la máxima autoridad política y militar. Todas las tierras eran suyas, controlaba las obras de canalización y comercio, a cambio de asegurar el orden del país y la lucha contra los enemigos. También encarnaba la máxima autoridad religiosa porque era el descendiente del dios Osiris en la tierra y debía asegurar la armonía en el mundo, y sus órdenes eran leyes. En el siguiente escalafón estaban los privilegiados, que eran los sacerdotes y los nobles, entre los que se encontraban los funcionarios y los jefes del ejército.
Los sacerdotes vivían en los templos y se ocupaban del culto de los dioses, también se dedicaban a la ciencia. Para gobernar un territorio tan extenso, el faraón organizó una compleja administración con varios tipos de funcionarios, solían ser familiares del faraón. Los escribas se formaron en las escuelas de los templos, recaudaron los impuestos, llevaban la contabilidad del reino y transcribían las órdenes del faraón. En el siguiente escalafón tenemos los artesanos, mercaderes y campesinos. Y en las personas libres, los artesanos y los mercaderes vivían en las ciudades o aldeas, en pequeños talleres alrededor de las residencias reales o del templo. Los mercaderes importaban para la corte del faraón materiales como maderas nobles, incienso, mirra, perfume y plata, de los que se carecía en Egipto. Los artesanos y mercaderes vivían mejor que el resto de la población. Los campesinos, quienes eran un 90% de la población, no poseían las tierras que cultivaban, pues estas pertenecían al faraón. Una parte de estas cosechas pues eran enviadas al faraón y se las ofrecían como impuestos. En algunos meses del año, ellos iban a trabajar en las construcciones de las grandes obras, como tumbas reales, templos, diques y canales. Finalmente, en la escala piramidal tenemos nosotros las personas esclavizadas. ¿Quiénes eran? Eran los prisioneros de guerra o personas con deuda. No había un número muy elevado y la mayoría trabajaba para el faraón. Muchas gracias.